Las fake news es un concepto que en inglés representa lo que en español hemos entendido siempre como bulos, como noticias falsas, pero quizás sería mejor decir que son las noticias falseadas, porque hay una intención de modificar la información con objetivo de engañar al público y de manipular. Pero luego hay muchas técnicas para hacerlas, desde las menos sofisticadas, que son simplemente un texto contando o aseverando algo que no existe o que no es del todo verdad, hasta temas más sofisticados, que es simular imágenes con inteligencia artificial hoy día, que son muy difíciles, la verdad, de distinguir de las imágenes reales. Siempre han estado muy asociados a los distintos momentos de los medios de comunicación. Fundamentalmente se produce en un ecosistema mediático en el que las redes sociales especialmente son quizá el actor principal, que le dotan de velocidad, de veracidad supuesta, y por supuesto porque la gente puede interactuar con el propio medio y son actores y difusores de esa información. Combatir hoy las fake news, pues creo que tiene varias posibilidades. Por un lado, pues hacer y activar los mecanismos que las propias empresas tecnológicas, las de redes sociales nos facilitan para poderlo hacer. Aprender a utilizar algunos también que nos permitan comprobar si una foto o un vídeo pues son verdaderos o falsos. Y yo recomendaría sobre todo la alfabetización mediática. La exposición hace un recorrido histórico por estas noticias falsas a lo largo de la historia, y efectivamente cada época histórica está asociada, fundamentalmente esas noticias falsas están asociadas a los medios de comunicación que en esa época se van produciendo o van entrando, no tanto en épocas más lejanas, pues lo que eran las propias monedas, como un elemento en el que había desinformación también, aunque a la gente eso le sorprende hoy día, pero era el medio de comunicación, y saltando a la actualidad, pues ya no solo radio y televisión, sino puede ir más cerca en las que tienen que ver con las redes sociales de estos últimos años. Domestic Data Streamers somos un estudio que hemos buscado en los últimos 10 años comunicar datos rigurosos de una forma emocional. Nos invitaron a hacer una pieza que hablase de la luz y quisimos hablar con un tono de denuncia de la luz de la desinformación a la que estamos todas expuestas, ¿no? Tenemos más información que nunca, está creciendo a una velocidad espectacular, y sin embargo nuestra capacidad de atención, de darle sentido a lo que consumimos, está bajando. Actualmente estamos a 8 segundos. Entonces esta pieza de alguna forma es una experiencia que quiere reflexionar sobre la importancia de los datos en esta era de la infoxicación, a través de 3 pantallas y una locución que nos ayudan a entender cómo nos comportamos como seres digitales en los entornos en los que más tiempo pasamos, y dialogarlo con una serie de datos que nos permiten entender la realidad detrás de ello. La primera pantalla lo que presenta es nuestro comportamiento en Instagram, en TikTok, etc. Y nos da datos como que en cada segundo se están publicando 1000 imágenes. La segunda pantalla nos presenta nuestro comportamiento con los correos, en el email, en el Twitter, y nos explica, por ejemplo, realidades como que cada vez que nos entra una notificación tardamos de media 25 minutos en volver a concentrarnos en lo que estábamos haciendo. Y la tercera pantalla, que nos habla de cómo consumimos las noticias, nos da datos como que cada día se están publicando en un periódico como The New York Times 230 noticias, y se prevé que en 2025, a nivel general, estemos produciendo un 60% más de información de datos. Tenemos esta tensión, esta creciente cantidad de información y esta decreciente cantidad de entenderla y de tomar decisiones al respecto, que nos lleva a un espacio peligroso para la salud mental, para las democracias y para muchas capas de nuestra sociedad. La pieza quiere presentar también una serie de preguntas que nos inviten a una reflexión sobre cómo consumimos la información, cómo ponemos los límites a lo que consumimos, divulgamos, compartimos, cuál fue la última vez que una noticia nos quitó el sueño, cuál fue la última vez que un dato nos informó, cuál fue la última vez que un dato nos importó de verdad, o cuál ha sido el último artículo que hemos leído hasta el final, ¿no? Antes de compartirlo. Entonces la pieza presenta una serie de dudas, de preguntas con las que queremos invitar a los visitantes a reflexionar sobre su uso y consumo de las tecnologías digitales. Sputnik, entonces, es un mockumentary, un falso documental que entrelaza hechos auténticos con hechos inventados, con hechos imaginarios, para tratar el tema de la credibilidad de las imágenes, de los documentos, como incluso, pues, a efectos políticos, pues muchos regímenes, los regímenes totalitarios, han intentado
cambiar el curso de la memoria, pues incidiendo en los archivos, manipulando fotografías, destruyendo documentos, etcétera, para acomodar ese recuerdo de la historia a unos designios ideológicos concretos, ¿no? Sputnik, por lo tanto, es un proyecto que a través de fotografías, de documentos, estuve en Moscú, visité el Centro de Formación de Cosmonautas Yuri Gagarin, entrevisté a ingenieros aeronáuticos, incluso a pilotos de naves espaciales, consulté muchos archivos, en fin, hice un trabajo de estudio bastante profundo y 7 años más tarde presenté definitivamente ya el proyecto en la Fundación Telefónica, ¿no? Es decir, en 1997 se estrenaba en Madrid, ¿no? Y efectivamente pues, tuvo unos efectos corrosivos. Mucha parte de la prensa dio el hecho como verídico, el embajador ruso en Madrid presentó una queja diplomática, o sea, hubo un cierto efecto de reacción a esa confianza un poco ingenua que concedemos a las imágenes, a los documentos, a lo que sería el display museístico. En resumen, es un trabajo que no pretende engañar, sino precisamente mostrar los mecanismos, las entrañas del engaño, para hacer que el público por sí solo descubra cómo curarse, cómo prevenirse de esas posibilidades de manipulación informativa. Una exposición como Fake News creo que es muy necesaria porque llevamos ya muchos años inmersos. El tema de las fake news no decrece, sino que crece. Se están introduciendo muchos elementos nuevos en este debate, como por ejemplo la inteligencia artificial. O sea, ha pasado también a ser un actor importantísimo aquí. Es un tema global, es un tema que nos afecta a todo el mundo, es un tema que yo creo que, como bien dice mucha gente, pone de alguna manera en peligro o hace un poco peligrar las democracias. Yo creo que va a ayudar a las personas que vengan a verla a reflexionar. Yo creo que tiene muchos elementos tanto artísticos como históricos, como didácticos, que espero que provoquen una reflexión, una discusión que vaya incluso más allá mucho más allá de la exposición. Cualquier aportación ya es importante y bueno, una como este caso en el que Fundación Telefónica y Telefónica, que son también unos actores en este mundo del siglo XXI básicos, pues se involucren y ayuden a la ciudadanía a tener esa visión, pues me parece desde luego loable y creo que aportará mucho a la sociedad española y a los visitantes que puedan pasar por aquí en los próximos días. A las personas que vengan les animaría a que hagan el recorrido, y en ese recorrido que hemos hecho con todo el cariño, por supuesto, y con toda la intencionalidad de que arrancando por la base, yo creo que es también muy interesante la parte del cerebro, en la que también trabajamos justamente muchos elementos que están en la base de las fake news, que son elementos de sesgos, de algunos defectos, por decirlo así, que tiene nuestro cerebro, que hace que sean más fácilmente creíbles noticias, y la verdad, cuando lo analizas racionalmente, pues deberíamos pensar por qué nos creemos cosas que en realidad lo que pasa es que nos gustan, no que no es tanto que nos las creamos que sean verdad, sino que nos gusta que sea verdad, ¿no? Eso yo creo también, espero que esa reflexión se la lleven muchas personas y les ayuden a ser mejores ciudadanos y a comportarse en general, tanto ellos como en su entorno mejor, y a interactuar mejor con el entorno en el que estamos.